8 de julio del 2014, el ejército de Israel lanzó un ataque devastador contra la Franja de Gaza. Durante 51 días tiraron cerca de 20.000 bombas sobre la localidad de Filadelfia, densamente poblada. Mataron a 2.000 palestinos e hirieron a decenas de miles más. La gran mayoría de las víctimas eran civiles. Esta franja está siendo bombardeada por aire, mar y tierra. Israel realizó 160 ataques contra la Franja de Gaza. En Gaza queda un hospital menos. Hoy Israel destruyó el hospital Al-Wafa. La magnitud de los ataques ha provocado indignación y condena por todo el mundo. El bombardeo de Gaza por parte de Israel, que duró meses, conmocionó a todo el mundo. En muchas grandes ciudades se celebraron manifestaciones. Pero en Estados Unidos fue diferente. Según las encuestas, los ciudadanos apoyaban firmemente a Israel. Según el último sondeo de CNN o RC, el 57% de los encuestados respondieron que los ataques de Israel a Gaza están justificados, mientras que el 34% sostiene que no lo están. Esas cifras chocan, pero no era algo nuevo. En el transcurso del conflicto, en el que las bajas de Palestina superaban mucho a las de Israel, los estadounidenses mostraban más simpatía a los israelíes que a los palestinos. Es muy difícil separar la opinión pública sobre un asunto de la cobertura que se da en los medios y en la que el público se basa para formar esa opinión. Y creo que es la principal lección que hemos de sacar de esas coberturas, es que en ellas el conflicto se tiende a presentar desde el lado israelí. Estudio tras estudio han demostrado que la perspectiva israelí domina en la política estadounidense y en la cobertura en los medios. Por eso lo más común que hemos oído durante años es que todo esto se reduce al derecho de Israel a defenderse. Israel es un Estado que implementa su derecho de defenderse a sí mismo y a sus ciudadanos. Es un debate creado en los niveles más altos. Y con niveles más altos me refiero a los funcionarios de alto rango, a los funcionarios de gobierno que comentan este asunto, mientras que los medios lo cubren y lo repiten de forma obsesiva. Un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer un hombre. Y un país lo que tiene que hacer un país. Tenemos que defendernos. En la última guerra del 2014, cuando analizamos el contenido de los medios convencionales, los portavoces israelíes aparecían muchísimo más que los palestinos, con una proporción de 3-1. Por eso, cada vez que encendías la televisión, ahí estaba el representante israelí diciéndote que Israel se tiene que defender, que lo han atacado. Básicamente, Israel está diciendo, oigan, no tienen que ser científicos especializados para entender que si un misil vuela encima de tu cabeza, tienes derecho a defenderte. Y súmenle el hecho de que tienen a funcionarios estadounidenses que reiteran el derecho de Israel a defenderse. Como he dicho muchas veces, Israel tiene derecho a defenderse de los misiles y de los ataques en túneles de Hamas. Y oyes cómo los mismos presentadores convencionales reiteran y refuerzan los debates que desatan los portavoces israelíes. ¿Por qué Hamas está lanzando misiles contra los centros urbanos de Israel? Ese desequilibrio desempeñó un papel muy importante para determinar el modo de que el público entendía el conflicto. Trabajé en los medios europeos durante mucho tiempo. Allí la cobertura es totalmente diferente. Allí hay legisladores palestinos, pensadores palestinos, intelectuales palestinos y pensadores pro-palestinos. Muchas voces. Así que déjenme decirles sin tapujos. Es muy fácil culpar a la víctima. Es muy fácil tacharlos de terroristas. Uno llega a Estados Unidos y se siente como un extraterrestre. Ve un mundo diferente, un planeta diferente, piensa, ¿qué pasa aquí? Cuando una narrativa es tan dominante, en la que no hay ninguna opinión disidente o visión compleja notable, es extremadamente difícil hacerle ver a la gente que en realidad se trata de propaganda. Israel está bajo el asedio de una organización terrorista. ¿Cómo ponerlo en evidencia si la tendencia mediática imperante es tan persistente y global? Lo que se excluye completamente del contexto es el hecho de que casi durante 50 años a los palestinos se los desposee sistemáticamente de sus tierras y se les priva de sus derechos humanos más básicos. Pioneros y refugiados que huyen de países de opresión, jóvenes y mayores de edad, ahora viajan a la tierra que les dará acogida.
Ellos desfilarán para trabajar en los asentamientos judíos, para construir carreteras y extraer piedras. Perforarán pozos para que la tierra de Palestina, durante mucho tiempo descuidada, recupere su fertilidad. El sionismo, el movimiento nacionalista que surgió en Europa a finales del siglo XIX, defendía la idea de que el pueblo judío, que durante siglos vivió en minorías dispersadas por el mundo y era víctima de persecución, tenía derecho a su propio Estado en el territorio de la Palestina histórica, la patria bíblica de los judíos de hace más de 3000 años. Pero desde el principio hubo un problema fundamental con el territorio elegido. Palestina ya era la casa de centenares de miles de árabes palestinos que llevaban siglos viviendo en estas tierras, primero bajo el dominio del Imperio Otomano y después de la Primera Guerra Mundial bajo el control del Imperio Británico. Y ellos, por su parte, también aspiraban a crear el Estado independiente de Palestina. En los años 1930, la tensión fue aumentando, generando cada vez más presión sobre el gobierno colonial británico para que reconciliara los intereses enfrentados de las dos partes. Después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, la situación llegó al punto de inflexión. Al final, el gobierno colonial británico tomó la decisión de retirarse y trasladar el problema a la recién creada Organización de las Naciones Unidas. La resolución 181, aprobada por la Asamblea General, recomendaba un plan de partición de Palestina en dos partes. Los judíos, que constituían un tercio de la población, recibirían el 56% del territorio. Los palestinos, que constituían 2/3 de la población y poseían más del 90% de la Palestina histórica, se quedarían con el 44%. Estas condiciones enseguida fueron rechazadas por los líderes árabes por injustas. A pesar de ello, en la primavera de 1948, los dirigentes sionistas declararon la creación del Estado de Israel, lo que desencadenó la Primera Guerra Árabe-Israelí. Las tropas árabes pretendían destruir la nación apenas nacida, pero fueron derrotadas sistemáticamente. Tras una aplastante victoria, Israel tomó posesión de un territorio todavía más grande. Cuando en 1949 fue declarado el armisticio, el 78% de la histórica Palestina estaba bajo el control de Israel. El establecimiento del nuevo Estado podría considerarse un triunfo para los israelíes, pero hasta el día de hoy los palestinos recuerdan este evento como Al-Nakba, un término árabe que significa catástrofe, y conmemora a centenares de miles de palestinos que fueron obligados a abandonar sus hogares para dar paso a la creación del nuevo Estado judío. En términos generales, unas 700.000 personas, más de la mitad de la población autóctona de Palestina, fueron desarraigadas de sus tierras. En 1910 esta tierra pertenecía en un 93% a los árabes palestinos y en un 7% a los judíos. ¿Cómo es que de repente los judíos se quedaron con el 80% y los palestinos tan solo con el 20%? Esto no fue una transición demográfica normal, fue la consecuencia del deseo de Israel de crear un Estado judío. Y para hacerlo tenían que deshacerse de la mayor cantidad de palestinos posible. Los palestinos usan la palabra catástrofe para referirse a las consecuencias del año 1948, cuando perdieron su tierra por primera vez. Y en 1967 ocurrió otro Nakba, otra catástrofe. En junio de 1967, Israel ganó una victoria milagrosa que nadie creía posible sobre los ejércitos árabes mucho más numerosos durante la Guerra de los 6 días. Después de ganar, además de apropiarse con una parte de los territorios de Egipto y Siria, Israel empezó a ocupar militarmente el resto del territorio palestino en Cisjordania, en la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental. De repente se perdió todo el territorio palestino. Ya no quedaba ninguna parte de su territorio que estuviera bajo el control palestino. Había una gran cantidad de palestinos que vivían como refugiados o bajo la ocupación. Están gobernados por la ley militar. En realidad son prisioneros. Los tratan como si fuesen todos prisioneros de guerra. No tienen derechos. Inmediatamente después de la guerra de 1967, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 242. Esta resolución llamó a Israel a retirar sus fuerzas armadas, alegando al derecho internacional que prohibía ocupar el territorio ajeno por medio de la guerra. Pero hasta el día de hoy, Israel no lo ha cumplido y no solamente sigue ocupando el territorio palestino, sino que también se va apropiando de más tierras y construyendo grandes bloques de asentamientos judíos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, en contravención directa del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe expresamente a los estados trasladar a su población civil al territorio que ocupan. Además, Israel estableció una verdadera red de control de seguridad en la tierra palestina para proteger estos asentamientos. Este sistema incluye carreteras de uso exclusivo para colonos, puestos de control que impiden a los palestinos viajar libremente por su propia tierra
y un muro de seguridad de 700 kilómetros a lo largo de la frontera israelí que irrumpe en el territorio palestino. Hay millones de palestinos que viven bajo la ocupación. Eso es de lo que trata ese conflicto. Pero una de las cosas más sorprendentes es que esa parte de la historia básicamente queda silenciada. Por el contrario, escuchamos continuamente que es Israel el que está acorralado. Israel está rodeado. Es verdad. ¿Rodeado? Rodeado. Es Israel el que está asediado y amenazado. Usted describió una pequeña masa de tierra, pero está tratando con Hamas, con Hezbollah, con Irán. Un vecindario Es difícil. un vecindario difícil. Existe un imaginario tan potente al respecto que es prácticamente imposible hablar de una forma racional sobre las reivindicaciones legítimas de los palestinos. Hamas es un grupo terrorista que se ha comprometido a matar judíos y borrar Israel de la faz de la tierra. Eso es indiscutible. Es un hecho. Y nada de esto es accidental. Es el resultado de un esfuerzo deliberado de formar la percepción de este conflicto por parte de los estadounidenses. Un esfuerzo de propaganda que realmente comienza a desarrollarse con la invasión israelí al Líbano en 1982. Hoy Israel ha realizado otro ataque aéreo masivo contra la guerrilla palestina en el Líbano. Desde el cielo se oye el aullido de los cazas israelíes bombardeando y bombardeando. En el verano de 1982, Israel invadió el vecino Líbano en un intento de expulsar a la Organización de Liberación de Palestina de sus campamentos en la frontera sur con Israel. ¿Qué hacen tropas del ejército israelí aquí en Beirut? La respuesta es que estamos lidiando con un Israel imperial que está resolviendo sus problemas en otros países, condenado por la opinión pública internacional. La invasión del Líbano por parte de Israel en 1982 fue un hito. Israel irrumpió en su región vecina para atacar agresivamente a otro país, lo cual supuso una conmoción para mucha gente. En aras de su propia defensa, el pequeño valiente desvalido Israel comienza de repente a comportarse como el matón del barrio. Para cuando la guerra había terminado, el ejército israelí había matado a 17.000 libaneses y palestinos y herido a otros 30.000, casi todos ellos civiles. En Beirut Occidental los hospitales están tan llenos de heridos que se han convertido en centros especializados. En este solo tratan a quemados, víctimas de los proyectiles de fósforo. Los heridos por metralla, con contusiones o con fracturas son redirigidos a otras instalaciones. Solo unos meses después, los medios estadounidenses dieron un giro más oscuro aún. Ha habido otro horrible giro de los acontecimientos en Oriente Próximo. Cientos de hombres, mujeres y niños, quizás hasta 1000 en total, han sido masacrados en los campos de refugiados palestinos de Beirut Occidental. Los aliados libaneses de Israel, operando con el consentimiento del gobierno israelí, masacraron a varios miles de civiles palestinos en el campo de refugiados de Sabra y Shatila. Y los medios de información estadounidenses tenían imágenes que lo probaban. Según todo parece indicar, se ordenó a grupos de hombres que se pusieran contra la pared y se le disparó a sangre fría. Hoy los palestinos buscan frenéticamente a sus familiares. Se llevaron a nuestros hijos, dice uno de ellos. Están matando a nuestras familias. Fue un cambio de reglas de juego en lo referente a cómo Israel iba a lidiar con la cuestión de la publicidad. Fueron al ataque por primera vez. Todas las acusaciones directas o implícitas que afirman que las Fuerzas Armadas de Israel es responsable de algún modo de esta tragedia humana en el campo de Shatila carecen totalmente de base y de ningún tipo de fundamento. El gobierno de Israel las rechaza con todo el desprecio que merecen. 2 años después de la invasión del Líbano, el Congreso Judío estadounidense patrocinó una conferencia en Jerusalén para idear una estrategia formal de relaciones públicas, bautizada en hebreo como Hasbara. Los participantes incluían ejecutivos de relaciones públicas y de publicidad, especialistas en medios de comunicación, periodistas y líderes de los principales grupos judíos. El principal objetivo de la conferencia era desarrollar estrategias para dar un sesgo positivo a las políticas israelíes impopulares y contrarrestar las coberturas de prensa negativas, dando forma previa a los marcos mediáticos. Las noticias no entran por sí mismas a una cámara, dijo un participante de la conferencia. Están dirigidas, están manejadas, se hacen accesibles. El ejecutivo de publicidad afincado en Israel, Martin Frenton, lo expondría en términos todavía más contundentes. Propaganda no es una mala palabra, dijo. Afrontémoslo. Estamos en el negocio de cambiar las mentes de la gente, de hacerles pensar diferente. Para conseguirlo necesitamos propaganda. Después del Líbano se empezó a ver en acción la estrategia básica de la Hasbara. Imágenes de palestinos contraatacando a la ocupación ilegal de Israel encuentran la forma de llegar a las pantallas de televisión estadounidenses y el ejército israelí aplasta esta resistencia de forma brutal. Socavan la imagen de Israel como un país desvalido y víctima.
La pasada noche, un helicóptero de combate israelí disparó deliberadamente un misil contra una multitud de civiles, que causó la muerte de 7 palestinos y resultaron heridos otros 70. Después, los oficiales israelíes aplican plenamente la estrategia Hasbara y actúan como si la ocupación ni tan siquiera existiera, calificando toda resistencia palestina como terrorismo y la agresión israelí como defensa propia. La campaña de terror palestina continúa. Eso solo indica una y otra vez que nosotros, Israel, tenemos que continuar defendiéndonos. Así que es así como esto se convierte en el marco de la situación. Israel se está defendiendo, lo que significa que Israel no es un agresor aquí. Eso no cuadra con la realidad sobre el terreno y lo sabemos. Todos tienen derecho a defenderse, pero no derecho a ocupar un territorio, negarle los derechos humanos a su pueblo y después quejarte cuando se resiste. Eso no es el derecho a la legítima defensa, es el derecho a la represión. Eso es lo que Israel está pidiendo aquí. Déjennos acabar con estos disidentes palestinos, y llamarlo defensa. Y cuando vemos cómo los medios cubren hoy en día el conflicto, vemos el increíble éxito que ha tenido la propaganda de Israel revirtiendo el legado del Líbano. Si hay alguna denuncia, y debería haberla, sobre las muertes de civiles, la responsabilidad y la culpa deberían recaer en un solo lugar, Hamás. Creo que nadie debería equivocarse al respecto. La posición israelí es la primera. Se les permite establecer la narrativa, determinar los hechos sobre el terreno. Hamás es una organización terrorista comprometida con nuestra destrucción y dispara miles de misiles a nuestras ciudades. Entonces, la narrativa dominante en los medios es que Israel está tomando represalias por el ataque que ha sufrido. Israel afirma que el bombardeo con cohetes es en represalia a los 750 cohetes lanzados desde Gaza. Sabemos que esto es una represalia por el lanzamiento de misiles por parte de Hamás a Israel. Este es el relato dominante de los medios de comunicación en nuestros tiempos. Lo que hemos presenciado es realmente otro tipo de ocupación. Una ocupación de los medios de comunicación estadounidenses y de las mentes estadounidenses por parte de una narrativa pro-israelí que desvía la atención de la que casi todo el mundo reconoce como la mejor manera de resolver este conflicto. Poner fin a la ocupación y a los asentamientos para que los palestinos puedan tener finalmente un Estado propio. Su Excelencia Isaac Rabin, primer ministro de Israel y el presidente de Estados Unidos. El actual proceso de paz que empezó en los acuerdos de paz de Oslo de 1993 estaba diseñado para negociar los términos de la retirada de Israel del territorio palestino, en cumplimiento con la resolución 242 de las Naciones Unidas, lo que establecía una conexión explícita entre la retirada de Israel y la consecución de una paz justa y duradera. Pero desde Oslo, Israel de hecho ha ocupado más territorios de suelo palestino para establecer sus asentamientos exclusivamente judíos. En 1993 había aproximadamente unos 200.000 colonos judíos ilegales viviendo en los territorios palestinos ocupados. Desde entonces ese número se ha triplicado, alcanzando los aproximadamente 650.000 colonos que en la actualidad viven en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Así que si nos fijamos en los hechos, no en las palabras y frases bonitas, y en lo que ha sucedido durante los últimos 20 años, lo que comenzó en Oslo no fue un proceso de paz, fue un proceso de anexión. Lo que ha sucedido es que ahora 1 de cada 11 israelíes judíos vive en estos asentamientos ilegales. Así que el fracaso en la tarea de enfrentarse a la creación de asentamientos desde el primer momento ha generado, según mi opinión, un obstáculo casi insuperable para la creación de un Estado palestino. De lo que hablamos aquí es de algo que es completamente indefendible. Israel lo sabe. Israel lo sabe muy bien y por esa razón quiere hablar sobre cualquier otra cosa y sobre todo lo demás. Prefiere hablar sobre terrorismo, prefieren hablar sobre seguridad. Estamos dispuestos a hacer grandes concesiones por la paz. Pero hay algo a lo que nunca renunciaré. Y eso es la seguridad de Israel. La razón por la que han sido capaces de cambiar con tanta efectividad el tema de la ocupación y los asentamientos por el de la seguridad no es porque estén llevando a cabo ningún tipo de control mental masivo. La razón principal es que el propio gobierno de Estados Unidos ha tenido un gran interés en la promoción de esta misma narrativa desde hace casi 50 años. Esto se remonta al comienzo de la llamada relación especial con Israel a finales de la década de 1960, cuando Estados Unidos decidió delegar en Israel para que fuera lo que la administración Nixon llamó un policía de servicio en defensa de los intereses estadounidenses en Medio Oriente, especialmente en lo referente al suministro energético de Estados Unidos. Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos ha continuado entregando a Israel unos 3.000 millones de dólares al año en ayuda militar, al tiempo que ha vetado, una tras otra, todas las resoluciones de las Naciones Unidas de condena de la ocupación y de los asentamientos. El reto es asegurarse de que el pueblo estadounidense siga de acuerdo con esa ayuda que entrega a su país pese a las acciones de Israel.
Una serie de organizaciones de relaciones públicas bien financiadas han surgido dentro de Estados Unidos para ayudar a Israel a justificar sus políticas, especialmente la ocupación y los asentamientos, apoyándose en los motivos de seguridad. Uno de estos grupos es el Proyecto Israel. En el 2009, el Proyecto Israel trabajó con el experto conservador en encuestas y en cambio de marca Frank Lutz, con el objetivo de determinar qué puntos del discurso empleado por altos funcionarios estadounidenses e israelíes a lo largo del tiempo habían sido más efectivos para el mantenimiento de la simpatía estadounidense por Israel. Luntz escribió sus recomendaciones en un informe de 2009 titulado Diccionario del lenguaje global. Si se quiere entender cómo funciona la propaganda, especialmente en Estados Unidos, uno necesita leer el informe de Luntz. Deja muy claro que la ocupación y especialmente los asentamientos son un problema y señala que las encuestas muestran que una gran mayoría de estadounidenses de hecho consideran que Israel debería retirarse a sus fronteras de 1967. De hecho, dice, si hablas del territorio en lo referente a 1967, esto torna el sentimiento estadounidense en su contra. Pero, y esta es la solución, si sacas a colación el peligro del terrorismo, entonces ganas de nuevo su apoyo. La clave, según Luntz, es asegurar que la lucha es ideológica, no territorial, que se refiere al terrorismo, no al territorio. De hecho, estas tres palabras, terrorismo, no territorio, resumen las bases de la campaña de propaganda de Estados Unidos. Y Luntz viene a decir que una de las formas más efectivas para vincular el conflicto al terrorismo es hacer referencia a un oscuro documento político escrito en 1988 por un pequeño grupo de ideólogos, las actas de Hamás, que llaman a la destrucción de Israel. Incluso aunque los líderes de Hamás hayan desautorizado de forma efectiva estas actas hace mucho tiempo, se trata de todo un tesoro para las relaciones públicas de Israel. La investigación de Luntz descubrió que cuando los estadounidenses escuchan las palabras de las actas, Israel pasa de ser un matón a ser víctima, y la simpatía por la difícil situación de los palestinos se disipa. Así que, según él, no se limiten a citarlas, léanlas en voz muy alta una y otra vez. Y este consejo ha sido seguido a menudo de forma histérica por los defensores de Israel. Las actas de Hamás no solo llaman a la destrucción de Israel. Señoras y señores, el artículo 7 llama al asesinato de todos los judíos. Llama al asesinato de todos los judíos. Es un documento nazi. Tenemos al primer ministro israelí diciendo que los movimientos como Hamás, que son movimientos nacionales, son lo mismo que el Estado Islámico. Hamás es como el Estado Islámico. Hamás es como Al-Qaeda. Hamás es como Hezbollah. Hamás es como Boko Haram. Y no son en absoluto lo mismo. Hamás es mucho más un movimiento nacionalista que un movimiento religioso. Y de hecho, frecuentemente asigna prioridad a sus objetivos nacionalistas por encima de los religiosos. Esta falsa idea de que Hamás es parte de la red de Al-Qaeda no la compran ni siquiera importantes elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En el 2010, el Mando Central de Estados Unidos, o CENTCOM, la principal autoridad militar del país, emitió un informe clasificado que cuestionaba la actual política de Estados Unidos, consistente en aislar y marginar a Hamás, así como a Hezbollah en el Líbano. El informe describía a ambos grupos como pragmáticos y afirmaba que ponerlos junto con Al-Qaeda en la misma frase como si fueran lo mismo es sencillamente una estupidez. Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no son las únicas que opinan así. El propio Estado Islámico ha atacado a Hamás una y otra vez por no ser suficientemente radical. Son demasiado pragmáticos y demasiado incriminatorios. Pero ninguno de estos hechos evita que la gente siga repitiendo constantemente las actas de Hamás con la intención de pintarlos como lo mismo que el Estado Islámico. He pasado mucho tiempo en mi programa de radio hablando sobre las actas de Hamás, sobre lo que dicen. Quieren destruir Israel. Quieren destruir a los judíos. Es una ideología enfermiza, retorcida, pervertida y se manifiesta de formas diferentes. Los hermanos musulmanes, la yihad islámica, Hamás, Hezbollah, Estado Islámico, Al-Qaeda, todos son lo mismo. Mientras tanto, no se escucha casi nada sobre otras actas de política extremista que tienen mucha más relevancia para el conflicto. La plataforma del partido Likud que gobierna Israel. Bueno, si uno se fija en el lenguaje de esas actas, las del Likud rechazan de plano, y cito, rechazan de plano la existencia de un Estado palestino en cualquier lugar, en esa orilla del río Jordán. En otras palabras, niegan completamente el derecho a la existencia de un Estado de Palestina. Esto es de lejos mucho más relevante, el uso de un lenguaje como el que aparece en las actas del Likud, su uso en las actas de un partido que es el más numeroso en el gobierno de Israel, que dirige el Estado de Israel y que tiene la capacidad de actuar según las palabras presentes en sus actas de un modo en el que ningún otro partido lo hace. Para reforzar la idea de que el conflicto gira en torno al terrorismo y no al territorio,
Luntz señala la efectividad de otro punto del discurso israelí muy bien establecido. La afirmación de que Israel abandonó el control de Gaza con la esperanza de alcanzar la paz y una solución de dos estados, y solo recibió a cambio misiles. Salimos completamente de Gaza. Podrían haberlo convertido en un lugar floreciente y maravilloso donde vivir. Miren lo que hicieron. Lo transformaron en un refugio de terroristas que vienen de todas partes del mundo. Es completamente falso que Israel haya abandonado la Franja de Gaza. Ellos retiraron a sus colonos, pero al mismo tiempo estrecharon el control sobre la Franja de Gaza. Esta es la principal ruta entre Gaza e Israel, y en circunstancias normales esta carretera estaría repleta de camiones cargados hasta arriba. Pero está completamente cerrada, al igual que cualquier otro paso fronterizo del país. Nada entra a Gaza y nada sale de allí. Así que la idea de que Israel la abandonó es 100% falsa. Gaza sigue estando ocupado. Los que pueden ir y venir está totalmente a discreción de Israel. En Gaza hay constantes ataques militares de la Fuerza Aérea Israelí por aviones no tripulados. Los asesinatos selectivos se suceden uno tras otro. No fue una retirada de verdad, pero la clave convencional en los medios es que Israel estaba dispuesto a ceder un montón al lado palestino y los palestinos respondieron con violencia. Israel controla Gaza desde el año 1967. Se la entregaron a los palestinos en un gesto de paz. Y lo único que recibieron en respuesta son una pila de misiles. Este es el marco básico de la campaña de propaganda de Israel. Asegurarse de que los medios sigan enfocados en el terrorismo y el extremismo de Hamás como fuente de conflicto, y no la ocupación y los asentamientos. Para ver cómo funciona, basta con mirar la cobertura de cualquiera de los numerosos ataques de Israel contra Gaza en los últimos años. La escala y la intensidad del ataque son sorprendentes. Es la operación más letal contra los palestinos de las últimas décadas. Un intenso asalto de 3 semanas que ha dejado 1.300 muertos y 5.000 heridos. A finales de diciembre del 2008, Israel lanzó la Operación Plomo Fundido, un masivo ataque aéreo y terrestre contra la Franja de Gaza. Las fuerzas aéreas han publicado este vídeo. En 3 semanas, los militares israelíes lanzaron más de 600 toneladas de bombas sobre Gaza, Todavía no está claro cuántos civiles, dejando casi 1.400 palestinos muertos y miles más heridos. se llevaba a los heridos sobre chapas de hierro ondulado, en carros privados, a la espalda y en brazos. Es el mayor número de víctimas jamás visto en Gaza en un solo día. Normalmente, en un conflicto, los civiles suelen correr para salvar sus vidas. El conflicto en Gaza fue uno de los pocos, si no el único, donde civiles indefensos sometidos a una potencia de fuego israelí masiva y tecnológicamente avanzada no tenían rutas de escape. Con la ciudad de Gaza bombardeada y en llamas, los palestinos hicieron caso a la advertencia israelí de quitarse del medio, pero se dieron cuenta de que no tenían a dónde ir. Fue un ataque brutal, asesino y devastador. Fue un ataque asesino. Si ustedes preguntan a cualquier estadounidense por qué empezó la guerra, les dirán que porque los palestinos empezaron a lanzar misiles contra Israel. ¿Cuáles son los objetivos de la operación ahora mismo? Cambiar por completo el comportamiento de Hamás. Es un régimen terrorista que sigue bombardeando Israel con miles de misiles y proyectiles de mortero. Lo que se olvida es que en la segunda mitad del 2008 hubo un alto el fuego muy exitoso que redujo muchísimo el fuego de misiles contra Israel, casi hasta el punto nulo. Eso se destrozó en noviembre del 2008 cuando Israel atacó un supuesto proyecto de construcción de túnel, matando a 6 militares de Hamás. En aquel momento el alto el fuego se acabó. Cuando Hamás reanudó los ataques de misiles después de que Israel rompiera el alto el fuego, los funcionarios israelíes aparecieron por la televisión estadounidense y sin consecuencias acusaron a Hamás de romper la tregua. En realidad fue Hamás el que no respetó el alto al fuego el día de Navidad, cuando en 24 horas tuvimos como 80 misiles, proyectiles de mortero y misiles hacia Israel atacando a nuestros civiles. Ahora queremos colaborar con el gobierno palestino. Y luego los medios noticiosos de Estados Unidos repitieron la mentira sin sentido crítico. James, no hay duda de que lo inició Hamás, ¿verdad?
Bueno, no creo que Israel tuviera otra opción. El alto al fuego fue roto por Hamás. Ellos lanzaron unos 300 misiles al territorio israelí. Es decir, es declaración de guerra. ¿Qué otra opción les quedaba? Basta con compararlo con la cobertura mediática fuera de Estados Unidos. Es un hecho que durante el alto al fuego no quedó muerto ni un solo israelí. La razón de ello es que Hamás no lanzó ni un solo misil. No, pienso que se equivoca, desafortunadamente, porque durante aquel alto al fuego de 6 meses estuvieron lanzando misiles a diario. Un presentador de la cadena británica Channel 4 presentó al aire las pruebas de que el gobierno mismo de Israel reconoció que jamás había observado el alto el fuego. En realidad es un documento entregado a los periodistas por el gobierno israelí. Dice, cito, jamás tuvo la precaución de mantener el alto el fuego. Israel reconoce oficialmente que hasta que rompió el alto el fuego, Hamás no lanzó ni un solo misil. La propaganda es tan poderosa que estas perogrulladas literalmente son casi inexpresables. La lección es que este conflicto comenzó cuando decimos que comenzó y decimos que comenzó cuando Israel fue atacado. En el 2012 y otra vez en el 2014, Israel lanzó sus 2 ataques más devastadores contra Gaza. Las encuestas nuevamente mostraron que los estadounidenses se mantuvieron firmemente del lado de Israel. Israel puede colmar los medios de sus portavoces, pero sigue existiendo el problema de víctimas masivas entre los palestinos en pantallas televisivas. Y acá nuevamente el informe preparado por Lunds explica en detalle qué temas de discusión fueron los más eficaces a la hora de tejer la realidad brutal de las víctimas palestinas. Dice que lo primero que los portavoces pro-israelíes deberían hacer es expresar empatía por las víctimas inocentes. Desgraciadamente, civiles inocentes sí sufren. Lo lloramos de verdad. Lo sentimos por cada víctima civil. Toda esta situación es trágica. Luego, Lance dice a los portavoces que paguen con la misma moneda y pregunten a los estadounidenses, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes en Estados Unidos? ¿Podrían imaginarse qué haría Estados Unidos de enfrentarse a una amenaza semejante? Nosotros siempre tratamos de preguntarles lo mismo que a nosotros mismos. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué harían ustedes si más de 3.000 misiles se dispararan contra sus ciudades? ¿Qué haría usted con 3.000 misiles? ¿Qué haría usted si los terroristas construyeran túneles debajo de sus fronteras? ¿Qué haría usted si 3 niños fueran secuestrados debido a una red de túneles? ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto, cualquiera reaccionaría para defenderse ante una agresión no provocada. Pero es una pregunta totalmente fuera de contexto. ¿Qué motiva a una sociedad tras múltiples guerras devastadoras a mantener la resistencia mediante estos métodos de lo más ineficaces? Ellos no quieren que se le haga esa pregunta. Luego, para colmo, cuando numerosos palestinos, como era de esperar, mueren en ataques israelíes, Israel afirma que es parte de una estrategia deliberada de Hamás para fomentar la compasión. Utilizan la imagen telegénica de los palestinos fallecidos. Lo que quieren es, cuantos más muertos, mejor. De este modo nos vemos en un mundo invertido orwelliano, donde la matanza de los civiles por los israelíes se convierte en una transgresión imperdonable contra los israelíes. Es difícil sentir otra cosa que no sea que vivimos en un mundo que se ha vuelto loco. La semana pasada encontré una frase de Golda Meir, uno de los primeros líderes de Israel. La había dicho hace muchos años, pero podría haberla dicho ayer. Dijo, podemos perdonar a los árabes por matar a nuestros hijos, pero nunca podremos perdonarlos por obligarnos a matar a sus hijos. No es difícil de imaginar que los estadounidenses se identifiquen con los palestinos que están sufriendo, pero para eso deberían ver sus sufrimientos en las pantallas de televisión y en los periódicos. Hoy Israel ha afirmado que el objetivo de su nueva ofensiva son los terroristas. Y cuando la cobertura le sugiere que esas personas hicieron algo para merecer esto o están afiliadas a los terroristas y los gobiernos con mentalidad terroristas, es muy difícil identificarse con gente así. Y creo que la consecuencia de ello es la incapacidad de identificarse con las personas que están sufriendo en cantidades y proporción mucho mayores que sus homólogos israelíes. Varios grupos proisraelíes con sede en Estados Unidos se tomaron la tarea de definir la percepción del conflicto palestino-israelí por parte de los estadounidenses. Estos grupos, en su conjunto, se conocen comúnmente como los grupos de presión de Israel. El Congreso de Estados Unidos es el lugar donde el poder de estos grupos para promover una narrativa pro-israelí ha sido más visible, en gran parte debido a la labor de uno de los grupos de presión más influyentes que hoy trabajan en el Capitolio, el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, más conocido como AIPAC.
Es estupendo ver a tantos buenos amigos de todo el país. Veo a más de 10.000 personas, jóvenes y mayores. La conferencia anual de AIPAC reúne a unos 10.000 participantes de todo el país, incluyendo a los miembros más influyentes de las dos cámaras del Congreso de ambos partidos. Quiero que al salir hoy de aquí para reunirse con sus senadores y representantes sepan con certeza que con cada encuentro ustedes van a marcar la diferencia. Te sentirás de fábula cuando dentro de 6 meses veas los 3 principales aspectos del debate convertidos en 3 nuevas leyes para el gobierno de Estados Unidos. El proyecto de ley ha sido aprobado. Sería muy duro para cualquier estadounidense saber que ha sido engañado, que un grupo de hábiles expertos en relaciones públicas está, de hecho, embaucándolo. Las razones son muchas. Una de ellas es que la propia clase política estadounidense se ha tragado el anzuelo hasta el plomo, por así decirlo. Siguen siendo atacados con cohetes una y otra vez, y después se les acusa de vulnerar los derechos humanos por querer defenderse. Esto es especialmente cierto entre los republicanos. Señor presidente de la Cámara, se limitan a responder a los ataques que sufre su población civil. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que quieren? Todos lo sabemos, señor presidente. Quieren que Israel sea borrado del mapa. Pero también se puede decir de muchos demócratas. Apoyamos a nuestros aliados. Apoyamos al Estado Democrático de Israel. Y nos oponemos al terrorismo. Esta administración siempre estará a favor del derecho a defenderse de Israel. Una vez cometieron el error de quitar la palabra AIPAC del nombre de un archivo que contenía un proyecto de ley remitido al Congreso. Naturalmente, nadie pareció sentirse molesto. El hecho de que la AIPAC redacte las leyes en su lugar o que les escriba los discursos no parece disgustar lo más mínimo a la gente. Nada de lo que está sucediendo es secreto o se hace disimuladamente. No estamos hablando de una conjura o una conspiración. Es simplemente la forma de hacer política aquí en Estados Unidos. Habrá unos 30 y tantos comités de acción política pro-israelíes repartiendo dinero. Durante los últimos 15 o 20 años han financiado las elecciones estadounidenses con 55 o 60 millones de dólares. Por otro lado, hay 1 o 2 comités de acción política árabe-americanos. Y creo recordar que la última vez que consulté el dato habían gastado entre 800.000 y $1 millón. Así que una parte ha aportado 55 millones de dólares y la otra no más de 1 millón. Por regla general, los grupos de presión impulsan políticas que de todos modos benefician a los intereses de Estados Unidos. Y cuando falta esta sintonía es cuando vemos los límites del poder del cabildeo, como sucedió con la política de Obama con respecto a Irán. Pero por otro lado, no debemos subestimar el poder de estos grupos para limitar el debate sobre las políticas de Israel en los territorios ocupados, especialmente las de la extrema derecha israelí, que a menudo no coinciden con las opiniones políticas de la mayoría de los judíos estadounidenses. De hecho, no es acertado llamarlos grupos de presión judíos. Son grupos israelíes. Según las encuestas, la opinión de la mayor parte de los judíos estadounidenses difiere del punto de vista neoconservador y de extrema derecha de los líderes de esta comunidad. La mayor parte de los miembros de la comunidad judía son mucho más liberales. Están en contra de los asentamientos y de la ocupación y quieren una solución que pase por la existencia de 2 estados. Algunos de los miembros más importantes en los llamados grupos pro-israelíes ni siquiera son judíos, son cristianos sionistas. Los cristianos evangélicos estadounidenses se han convertido en los más fervientes aliados de Israel en un mundo cada vez más hostil. Cerca de 1/3 de la población de Estados Unidos cree en la realidad literal de todas y cada una de las palabras de la Biblia. Y si la Biblia es literalmente verdad, entonces Dios les prometió a los judíos la tierra de Israel, por lo que tienen todo el derecho de arrebatársela a quienes la han usurpado. Presten atención a aquellos de ustedes que escuchen los medios de comunicación liberales. Los judíos no están ocupando la tierra de Israel. Esta tierra les pertenece a ellos. En lo que se refiere a la verdad sobre Israel, es que hace 4000 años Dios le prometió y entregó esas tierras a Abraham y a sus descendientes. Desde entonces, la tierra de Israel empezó a pertenecer a los judíos, les sigue perteneciendo actualmente y les pertenecerá siempre. Esta tierra es suya. Uno de los problemas de la influencia del lobby de Israel en Estados Unidos es que ahora, para los funcionarios del gobierno, va a ser muy difícil tener un debate honesto.
Solo fíjense lo que le pasó al presidente Obama cuando cometió el error de decir en voz alta qué era el consenso internacional. Creemos que las fronteras de Israel y Palestina tienen que coincidir con la línea verde de 1967 basándose en los acuerdos de intercambio. Estas son las fronteras seguras, reconocidas y establecidas para ambos estados. No importaba el hecho de que Obama estuviera repitiendo la que fue la política oficial de Estados Unidos durante décadas, o que el presidente derechista Ronald Reagan hubiera dicho lo mismo en los 80 usando un lenguaje aún más fuerte. La resolución 242 de la ONU sigue siendo totalmente válida y es la base de los esfuerzos de Estados Unidos para conseguir la paz en Oriente Medio. La posición de Estados Unidos es la siguiente. A cambio de la paz, la cláusula retirada de la resolución 242 se aplica a todos los frentes, incluyendo a Cisjordania y Gaza. Llevar a cabo más actividades de asentamiento es absolutamente innecesario para la seguridad de Israel y solo disminuirá la confianza de los árabes en que el resultado final se pueda negociar libremente y de una manera justa. Cuando Obama lo dijo, los grupos derechistas le acusaron inmediatamente de mandar a Israel a un nuevo holocausto. ¿Ha abandonado el presidente Obama Israel? Después de un apoyo muy fuerte de 11 presidentes consecutivos de Estados Unidos, parece que Obama de repente se ha puesto de parte de los enemigos de Israel. Los resultados podrían ser desastrosos. El líder de Hezbollah prometió acabar el trabajo que Hitler había empezado. Por ahora eso ha sido imposible gracias a un fuerte apoyo a Israel por parte de Estados Unidos. Pero tras el discurso de Obama, ¿puede que el segundo holocausto esté de camino? No a las fronteras de Auschwitz. Es una táctica bastante ingeniosa. ¿Cómo pueden tener un debate racional sobre la ocupación cuando los extremistas pro-israelíes califican las fronteras de 1967 como las fronteras de Auschwitz? No a las fronteras de Auschwitz. Tienes dos alternativas. Acabarás en Auschwitz o apoyarás a Israel. Debido a que Israel se fundó a raíz del Holocausto, no parece tan extraordinario que ambos lugares estén vinculados. No estoy de acuerdo con la idea de utilizar este vínculo y usar a casi 6 millones de judíos de este modo. Es lo mismo que decir que Ana Frank quería que continuara la ocupación. Somos una nación que surgió de las cenizas del Holocausto. Cuando decimos nunca más, queremos decir nunca más. Aquí veo muchas manipulaciones acerca del victimismo de los judíos de Israel. Es decir, acerca de la victimización. Soy hija de sobrevivientes del Holocausto, así que seré la última persona que quiera subestimar la importancia de la historia en general y de la historia de la persecución de los judíos en el contexto palestino-israelí. Pero ¿significa esto que los judíos que viven en Israel ahora van a pensar en Auschwitz cada día? Lo dudo. Fíjense cómo los medios de comunicación de Estados Unidos cubrieron el ataque israelí de Gaza en el 2014. La búsqueda por palabra clave en todas las cadenas principales demostró que en el transcurso del asalto de 51 días, el cerco militar permanente de Israel y el bloqueo de Gaza apenas se mencionaban en comparación con miles de menciones sobre los ataques de misiles de Hamas a Israel. Pero el silencio de medios de comunicación acerca de este asunto no detuvo a los defensores derechistas pro-israelíes. Con cero evidencias, hicieron la afirmación contraria, que los medios de comunicación de Estados Unidos se esforzaban para humanizar a los palestinos y demonizaban a los israelíes mientras tanto. The Times ha suprimido de forma obligatoria cualquier artículo que hable de Israel favorablemente. Y por supuesto, en el arsenal de ataque no hay ningún arma mejor que equiparar la crítica de las políticas de Israel con el antisemitismo. Cualquier persona razonable que vea Al Jazeera sabe que es antiamericana y antisemita. Usted es judío, ¿verdad? Sí. Al Jazeera es el mayor antisemita que existe. ¿Le harían daño a usted? ¿Quién me haría daño? ¿Algún periodista de Al La Jazeera? gente que dirige esta cadena le haría daño. No lo creo. Abba Eban escribió el artículo en el que les explicaba a los judíos estadounidenses cuál era su deber. Su deber es demostrar que cualquier persona que critique el sionismo, es decir, que critique la política de Israel, es un antisemita o un judío neurótico que se odia a sí mismo. Eso abarca al 100% de las posibles críticas. Así que me solían llamar judío que se odia a sí mismo. Y a todas las personas como yo nos llamaban judíos a que se odian a sí mismos. Y ahora no solamente soy judío que se odia a sí mismo, sino que también soy un antisemita. ¿Cómo puedo ser un antisemita teniendo 4 abuelos judíos? Mi esposa nació en un campo de desplazados de Alemania y ahora soy un antisemita. Cualquier persona que intente contarle a la audiencia estadounidense una versión diferente de la historia, una visión alternativa del conflicto, basándose en la realidad, ha superado la barrera del miedo. Creo que esas personas ya se han dicho a sí mismos, bueno, pagaré por todo esto, pero estoy dispuesto a pagar el precio. Mire, me han hecho decenas de entrevistas que empiezan hablando de terrorismo. Pero cuando te dan la oportunidad de hablar libremente y presentar una perspectiva distinta, cambian de tema rápidamente.
¿Es Hamas una organización terrorista? ¿Puedo hablar ahora? Tiene la oportunidad de responder a la pregunta. Conteste sí o no a la pregunta. Señor, usted me invitó aquí. ¿Es Hamas, que pide la destrucción de Israel, una organización terrorista? Solo conteste sí o no. Gracias por su pregunta. Por fin. Es muy revelador para mí, y hay que decirle a sus espectadores también, por cierto, que el momento en que tiene una voz palestina en su programa, que comienza a explicar las quejas legítimas de los palestinos ¿Es sobre el Hamas terreno. una organización terrorista? Responda a la pregunta. No solo Hamas. ¿Qué parte de mi pregunta no consigue entender su cabezón? ¿Es Hamas Déjeme una terminar. organización terrorista? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Sí o no? Lo único que va a decir es lo que queremos que diga, y si no lo dice, no vamos a dejarle hablar. Los medios de comunicación nacionales son un escándalo cuando se trata de Israel. Yo me fijo en el Reino Unido con todo su déficit y hay un verdadero debate. Por ejemplo, hay un presentador llamado Jon Snow del Canal 4 en el Reino Unido que entrevistó a Mark Regev y lo bombardeó a preguntas. Lo acribilló. Mark Regev, ¿cómo matar a los niños en una playa puede contribuir a ese fin? Por el amor de Dios. ¿Cuál fue el propósito de bombardear el hospital El Wafa? Hay graves incertidumbres acerca de si usted está actuando dentro de la ley. No estoy de acuerdo. Oh, sí. Usted está apuntando deliberadamente a barrios en los que usted sabe que hay mujeres y niños. Usted ha intentado todo con Gaza. La ha asediado durante 7 años. La gente vive una vida intolerable y horrorosa. Y usted lo sabe mejor que nadie. ¿Por qué no intenta otra cosa? Hablar, por ejemplo. ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no ser valiente y hablar directamente con ellos? ¿Por qué no? Nunca se puede ver esto en Estados Unidos. Jamás he visto nada parecido. Aunque el sistema de propaganda sigue funcionando igual que siempre, hay signos claros de que su control está empezando a desmoronarse. Solo durante los últimos años, la proliferación de las redes sociales y fuentes de noticias de Internet ha hecho que sea cada vez más difícil para el gobierno y grupos proisraelíes de Israel en Estados Unidos gestionar la percepción que tienen los estadounidenses sobre el conflicto. Las imágenes de vídeo y la presentación de informes de los testigos que ven la realidad de la ocupación son ahora más accesibles que nunca en Internet. Al mismo tiempo, un nuevo y poderoso movimiento ha ido ganando impulso y creando conciencia sobre la ocupación, mientras que los activistas del movimiento Black Lives Matter han estado haciendo conexiones entre la violencia policial contra los afroamericanos y la represión de los militares israelíes hacia los palestinos. Estamos junto a personas que siguen luchando y resisten la ocupación con valentía. Personas que persiguen un sueño y luchan por la libertad. De Ferguson a Palestina, la lucha por la libertad continúa. Estos desarrollos parecen estar teniendo un efecto sobre todo entre los jóvenes. Las encuestas muestran ahora que si bien la simpatía por Israel se mantiene en máximos históricos entre los estadounidenses de edad avanzada, cada vez se desvanece más entre los jóvenes. A pesar de los esfuerzos realizados por el grupo de presión, está teniendo lugar algo realmente sorprendente. Y agentes proisraelíes como Frank Luntz están en una situación de pánico. En su último informe, él llama a lo que está pasando con los jóvenes un desastre. Hay que poner fin a los ataques de Gaza. A medida que el discurso comienza a abrirse, más personas empiezan a entender esto como una cuestión de derechos. No es un problema de radicalismo. Este es un movimiento por los derechos de las personas a los que se les niegan sus derechos, que viven bajo la ocupación, que quieren vivir en su país, libremente, como cualquier otra persona. Vamos a dejar la mitología y hablar de la realidad. Y entonces tal vez sea capaz de convencer a la gente de que no debería dar apoyo incondicional a una nación cuya política no solo es inhumana y brutal, sino también suicida. Dado el papel central que Estados Unidos desempeña en el apoyo a Israel, me parece que los estadounidenses, todos los estadounidenses, tienen derecho a cuestionar determinadas políticas israelíes y en particular la prolongada ocupación. El hecho de que el pueblo palestino se ha mantenido sin Estado y sin ningún tipo de derechos políticos durante décadas. Al final, esto se reduce a una batalla por la mente de los estadounidenses. Una batalla por las historias que les han contado para que este conflicto tenga sentido. Una batalla por la percepción. Cuanto más sean capaces los estadounidenses de ver la realidad de ocupación con sus propios ojos, las imágenes de la violencia rutinaria, de la represión y humillación que nunca aparecen en los medios más importantes, más se cuestionarán la imagen de Israel como el pequeño David que se enfrenta al gigante acosador árabe Goliat. Y entonces se preguntarán si en realidad los verdaderos Davides en esta historia son los palestinos. Cuando esta comience a ser la percepción dominante aquí en Estados Unidos, toda esa estrategia se vendrá abajo, porque todo se reduce a la opinión pública de Estados Unidos.
Esa es la única forma de cambiar algo. Un cambio en la visión y la percepción aquí llevan a un cambio en la política de allí. Siempre que Estados Unidos apoye a Israel, no cambiará nada. El gobierno de Estados Unidos lo apoyará siempre y cuando la población estadounidense lo tolere.